Quinto domingo de Cuaresma, llamado de Santa María Egipcíaca. Es un domingo en el cual justamente ayer hemos tenido la conmemoración de la Madre de Dios, del quinto domingo de Cuaresma, en el cual como comunidad rezamos el Acatisto y celebramos como iglesia a la Santísima Madre de Dios. Bueno, hoy justamente la memoria del quinto domingo se llama de Santa María Egipcíaca. Es una mujer que, habiendo nacido en Egipto, ella desde joven abandonó a sus padres, vivió una vida de vicio, de pecado, era prostituta y solamente por el deseo de embarcarse en perder a otros más, terminó llegando con un contingente de peregrinos a Jerusalén. Estos peregrinos iban a la Ciudad Santa a honrarlos y a adorar a Dios en los lugares santos de la crucifixión, de la resurrección, y ella lo único que pensaba era en aquello que le había, podemos decir, arrastrado hasta allí. Sin embargo, Dios escribe derecho en renglones torcidos, no porque nuestras acciones torcidas sean justificables, sino porque la mano de Dios es más poderosa que nuestra nada. No porque sea nada lo malo que hacemos, sino porque Dios es más que nosotros. Ese es el principio, por eso somos criaturas, somos hechos por la mano de otro. Y la fe nos devuelve a las manos de las cuales nos habíamos escapado. En efecto, nuestras propias obras nos llevan necesariamente a los pecados. No podemos hablar de obras buenas hechas en nombre nuestro, porque tarde o temprano o ayudamos al prójimo porque nos ponemos, digamos así, nos gusta sentirnos benefactores y nos humilla el recibir ayuda, o hacemos toda clase de obras aparentemente buenas, pero en nombre propio, o siempre se cuelan digamos así, los pecados más aparentemente sutiles, pero que tienen una presencia distintiva, que comienzan con la soberbia. Cuando uno se corta del Creador y uno no soporta nada que no venga de su propio arbitrio y uno no hace nada que a uno se le haya ocurrido a uno y uno quiere vivir según su propia ley. Si eso no es reconocido, bueno, estamos en el mundo contemporáneo por antonomasia. Esto siempre existió, pero ya está escrito desde el Evangelio que en los últimos tiempos justamente lo que predominaría sería eso. Hombres impíos que no aman a sus padres, irreverentes, enemigos de Dios y sobre todo soberbios. Santa María Egipcíaca llegó a ser santa porque en ese momento en el cual ella estaba padeciendo y viviendo sus malas inclinaciones, Dios le mostró que la equivocada era ella. Se lo mostró y ella lo vio. Le impedía entrar a la Basílica de la Resurrección, como llaman Santo Sepulcro, la Basílica de la Resurrección construida por San Constantino. Justamente una mano invisible la retenía y fue tal el impacto que solo buscó pedir a Dios perdón todo el resto de su vida. Hoy la llamaríamos exagerada, que no está de acuerdo con nuestra modalidad, más amiga de reposeras que de reclinatorios, más amiga de vacaciones que de retiros espirituales y amiga de pasarla bien, porque en definitiva ese es el drama de hoy día, que lo único que se busca es pasarlo bien y no llegar a buen puerto, hacer realmente que alcancen las cosas un verdadero fin. Ella, que estaba perdida, fue encontrada por esa mano que le dijo: estás sucia, no puedes entrar en este lugar. Y ella se dejó llevar por esa llamada, porque esa llamada que muestra el pecado lo hace para que nos libremos de él, no para que nos sintamos ofendidos porque nos están diciendo que estamos enfermos y nos irritemos porque nos muestran cuál es la cura. Ella supo que era Cristo el que le estaba esperando y toda su vida la dedicó a él. Por eso ella es uno de los modelos en la Cuaresma cristiana tradicional. Durante siglos es uno de los modelos que tenemos que tener en cuenta. Así como tenemos al llamado buen ladrón, a Dimas, que con su grito de fe se libró de sus pecados, reconociéndolos. De la misma manera estamos encolumnados detrás de María, que hoy
es un ejemplo de amor, es un ejemplo de entrega, es un ejemplo de corazón sin división. Ella tenía un corazón sin división en contra de Dios, pero cuando se volvió hacia Él, se entregó sin división a Él. Fíjense, hoy si nos encontráramos con una María egipciaca viva, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué conclusiones e ideas nos haríamos de esta que hacía esto y ahora no, y hacía aquello? Y fijémonos que a veces justamente nuestra mirada es la que nos está impidiendo recibir ese amor de Dios. Al no estar dispuestos a ver en nuestros hermanos a alguien en regreso y sentirnos que nosotros somos de buen comportamiento y no tenemos nada grande de que arrepentirnos, nos excluimos de escuchar la voz de Dios. Porque solamente los que están puestos en ese lugar, en esa posición, pueden escucharlo, se ponen al alcance de la voz de Dios. Y es escuchar la propia conciencia. Acallamos nuestra conciencia, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestras conquistas, el barrio donde vivimos, la gente que conocemos, el prestigio que le adjudicamos artificialmente a lo que llamamos nuestro mundo. Nos pone por encima de otros. Y es ahí que nos volvemos sordos. A nosotros solamente buscamos a Dios en Jerusalén, pero si nace en Belén nos lo perdemos. Y Dios siempre nos descentra, nos saca de esos centros que nos inventamos, que son fruto de nuestras pasiones, de nuestro orgullo, de nuestra idea de las cosas. ¿No? Somos nosotros los que nos ofendemos porque nos corrigen y los que nos irritamos porque nos curan. Y es ahí donde tenemos que trabajar, en esa parte que no se deja convencer de que estamos en la fila de los pecadores arrepentidos. No hay otra para llegar a Jesús. Pero para esto hay que tener dos cosas muy en claro. La primera es, si no le creo a Jesús, no hay caso. Y si le creo a Jesús, no hay otra que obedecerlo. Por eso hablamos de la obediencia de la fe. La fe nos lleva a decirle que sí a alguien, y ese alguien nos dice, el que quiera salvarse, cargue su cruz y camine detrás de mí, y da instrucciones precisas. Y esas instrucciones precisas, esas acciones concretas que llegan hasta nosotros, eso es la iglesia, que reside en nosotros a través del bautismo. Nosotros pasamos a ser parte de la iglesia. Pero no solamente si no le creemos a Dios, a Cristo, sino no le creemos a la iglesia, no tenemos parte con ella. ¿Para qué ambicionamos comulgar algo en lo que no creemos? ¿Para qué nos queremos asegurar de cometer una profanación, de recibir algo que no nos importa? O en alguien a que nosotros le aplicamos el significado. Para nosotros creemos que Cristo es esto, es aquello y lo otro, y para mí es esto, y para mí es aquello, y para mí es lo otro. Cuando el Señor y la iglesia nos enseñan y nos van introduciendo, porque tienen el Espíritu Santo, nos van introduciendo en ese amor, como una madre a su hijo. Sin embargo, es ahí donde tenemos que revisar. En la iglesia se es discípulo o no se es nada. Y es inútil que queramos engañarnos de querer tener una fe, pero a nuestra manera. Siempre terminamos fuera del barco y tirados en el mar. Y después no nos damos cuenta porque nuestra vida naufraga, porque nuestras iniciativas no soportan, porque ni siquiera nuestra mente y nuestra salud puede a veces soportar las decisiones que tomamos basados en nuestro orgullo, basados en nuestra idea de las cosas, en nuestra idea de que creemos de que tenemos con qué cuestionar aquello que existe antes, durante y después que nosotros. O lo tomamos o lo dejamos. O nos entregamos a la mano de otro o nos morimos en nuestras propias enfermedades. Nadie puede ir a un médico al cual no le cree, y aunque le prescriban el remedio, no tomarlo y curarse. Sí, es verdad, lo que hace muchísima gente, gasta muchísimo dinero no pensando eso antes, de que si no va a hacerle caso al médico, ¿para qué va a ir? Sin embargo, hay muchos que creen que porque pagan la consulta del médico y porque tienen la receta en la mano, ya están curados. Es más, pueden decirle al médico cómo es la medicina. Es así la locura de los tiempos en que vivimos, en los cuales la facilidad con la cual manejamos muchas cosas que para los reyes de la antigüedad más poderosos serían verdadera magia. Mandamos mensajes a través del mundo y del espacio,
hablamos con quien queremos, podemos consultar la sabiduría de este mundo con solamente mover unos dedos así sin hacer mucho, y podemos acceder a todo lo que nos parezca. Entonces somos pequeños reyes sin reino, reyes descastados de nuestro propio orgullo. Por eso, para poder ser salvos, tenemos que confiarnos en Cristo. Y si realmente creemos que no, porque nadie nos va a obligar, es ahí donde está la otra cosa, no quedarnos en la iglesia importunando a los que quieren seguir a Cristo. Porque si no, o lo sigo o no lo sigo. Y si creo en otra cosa, me juego. Ahora, si al final me encuentro con una gran sorpresa, esa es mi expensa. Cada cual se tiene que hacer cargo de sus acciones, del valor de sus acciones. Aquí nos confiamos en otro, es recibirlo a él. Y eso es algo que debemos volver. Es verdad, son palabras duras, pero son palabras verdaderas porque las dice el Señor, no porque las digo yo. Entonces yo puedo enseñar con la autoridad que Cristo me da, y nadie de los que me escucha me puede invalidar la autoridad con que la digo, porque a mí la autoridad me la dio la iglesia. El Evangelio no pasa a ser lo que yo quiero porque lo leí yo. O me entrego o me lo pierdo. Y de la misma manera, si yo no recibo aquello que me fue dado, no tengo que darles. Nadie en la iglesia, en realidad nos damos a Cristo en el mejor de los casos, porque dejamos que su palabra entre y resida en nosotros y transforme y toque nuestra vida. ¿Por qué? ¿Que eso nos hace impecables? No, 7 veces al día peca el justo. Pero lo que nos aleja de Dios no es el pecado, es la impenitencia, el apego a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, de que somos nosotros los que estamos bien y el resto son los que están mal. El reino de los cielos tiene que hacer poquito trabajo conmigo porque yo ya estoy básicamente terminado. Los malos son los demás. No comprendemos que Dios tiene algo para cada uno de nosotros que es diferente, personal, único e irreemplazable. Y la vida consiste en salir al encuentro de eso que Dios tiene preparado delante de los siglos. Nos guste o no, nos sumemos o no. O viviremos toda la eternidad porque no hay consecución después de esta vida. No hay reencarnación, no hay ninguna otra cosa. Y nuestra mente lo sabe, solamente que nos inventamos hasta excusas a eso. Preferimos reencarnar en un caracol antes que enfrentarnos al hecho de que nuestra conciencia le está diciendo que estamos sobrando mal. Y de que Dios nos está buscando para que vivamos en la gracia, en la felicidad, en la abundancia del reino. Aún así, somos pobres pecadores, perseveramos, buscamos, tenemos que pedirnos perdón todos los días. No una vez por año. Una vez por año lo hacemos públicamente, pero todos los días. ¿Por qué? Porque somos hijos del perdón. Uno está acá porque fue perdonado, y uno está acá porque prevaleció Dios sobre la dureza de mi corazón, sobre la terquedad, sobre la soberbia y sobre todas las cosas que se van anidando en nosotros. Cuanto antes ayudemos a nuestros niños para que vivan dentro de la gracia, ellos más elementos van a tener para poder hacer eso. Pero en la medida de que uno no se suma como protagonista de la propia vida de la fe, no está físicamente, atómicamente ahí en una liturgia, sino que uno está presente con su espíritu y aprende de pequeño que aquello que yo no pido no me va a ser dado, aquello por lo cual no trabajo no lo voy a obtener. La fe viene con todos los elementos para que cada uno, los unos a los otros, nos edifiquemos en ese amor, que es divino, pero reside en lo humano y abraza todo lo humano. Todo lo que Dios hizo está bien hecho. Todo lo que hizo Dios. Entonces, toda esta vida humana, con todas sus cosas, está llamado a impregnarse de una fuerza, de una vida, de una luz que nos excede, que requiere que le dejemos el lugar principal al Señor y nos dejemos instruir por lo que Él instituyó, para que nosotros tenemos que aprender. Si no, nos encontramos como se encuentra hoy día la pésima, terrible y lamentable situación que tiene la ciencia. Escuchaba justamente ayer a un científico argentino expulsado de una cátedra en Francia porque sencillamente enseñaba la biología. Entonces, claro, como ahora está esa ideología diabólica en la cual se busca, la gente vive de una mentira, de imaginarse que si uno se imagina que es algo se transforma en eso, y eso que parece un chiste, uno después lo ve y es que se meten con la vida de niños, están estropeando la vida de miles de niños, con padres que obviamente tienen un problema en la cabeza y en el corazón muy grande,
Bueno, esa gente está proscribiendo la ciencia en las universidades. La ciencia. Yo digo que un animal es macho o hembra y eso es un delito. Literalmente, un delito. Por eso es tan importante que eduquemos y que los eduquemos en la verdad. Que no sean pobres peleles del siglo, sino que sean hijos de la luz, que sepan que caminan en un mundo de tinieblas. Que sean prudentes, que no los agarren como chorritos. Entonces para eso hay que ir enseñándole que no hay que ir por la vida como un imbécil, porque si no uno lo van a tratar como un imbécil y le van a pasar las cosas que le pasan a un imbécil, si uno lo declara imbécil a su hijo. Ahora, si uno los instruye para que sean sabios, para que sean fuertes, para que sean realmente los que llevan un testimonio de la gracia para la próxima generación. Porque cristiano no es aquel cuyos padres son cristianos, cristiano es aquel cuyos hijos son cristianos, cuyos frutos, son los frutos los que dicen cuál es el árbol, no la semilla de qué árbol vino. Por eso pidamos, se acerca el fin de la Cuaresma. El próximo viernes terminamos la Cuaresma, ya lo saben, son 40 días de preparación para ese gran misterio que empieza el sábado con el sábado de Lázaro y termina con la resurrección del Señor. Ese misterio, esa llamada Semana Grande, desde un principio de los tiempos de la fe, nosotros llamamos la Semana Grande, también Semana de Pasión y la Resurrección. Es algo muy importante, porque nosotros no vamos a hacer un recuerdo, una evocación, un acto conmemorativo, sino que se va a hacer presente en cada uno de los momentos de la vida del Señor. Y tenemos la oportunidad de sacramentalmente acompañarlo en cada uno de esos momentos. Decir sacramentalmente no significa que los signos, digamos, se arrebatan el protagonismo, sino de que aquello que estamos cantando como iglesia y viviendo como iglesia, lo hacemos junto con esa realidad que está en la presencia de Dios. ¿Sí? De hecho, todo el culto de la iglesia, todo el ministerio de Cristo consiste en darse de acuerdo a quién es. Como dice la carta, hoy es un sumo sacerdote de los bienes futuros. Sumo sacerdote de los bienes futuros del reino. ¿A qué hemos de aspirar? No sabemos cómo es, pero sabemos que es maravilloso. Y ahí es donde hemos de aspirar a las cosas de arriba, a lo noble, a lo bueno, a lo perfecto, a lo santo, a lo digno, a todo lo que realmente sea de edificación. Y como sabemos, la fe es un regalo, no se la tiene, a lo sumo la fe nos tiene a nosotros, a lo sumo la iglesia nos tiene a nosotros. Nosotros no tenemos nada cuando decimos tengo fe, sino de que me ilumina una luz que no procede de mí y que me muestra la certeza de un mundo el cual mis manos no pueden tocar, pero mi corazón sí puede experimentar concretamente la cosa de todos los días. Que sea fuerte y prevalezca el Señor en los corazones de cada uno de nosotros, que el ejercicio espiritual de esta Santa Cuaresma nos permita vivir de una unión total con lo que va a pasar, con lo que vamos a presenciar y transcurrir, y que podamos ser también comunicadores generosos de aquello que recibimos generosamente de parte de Dios, la fe verdadera, la fe ortodoxa. Cristo, nuestro verdadero Dios, por la